Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. Bueno, para dar inicio a los contenidos de este segundo semestre, vamos a comenzar con la práctica de medición de la aceleración en un plano inclinado, que como les comenté anteriormente, podría ser una práctica que ustedes vayan a replicar en otra institución. Muy bien. Eh, Antes de iniciar con la parte del marco teórico, quiero repasar los objetivos de dicha práctica, que sería el objetivo general: determinar mediante mediciones directas el valor de la aceleración de un móvil en un plano inclinado. Y los objetivos específicos: determinar el valor experimental de la aceleración en un plano inclinado con su incertidumbre, obtener de forma indirecta el valor de la aceleración de la gravedad a partir de las mediciones de aceleración en un plano inclinado, y comparar el valor obtenido de la aceleración de la gravedad con un valor de referencia de 9.7754 metros por segundo al cuadrado. Ese sería el valor teórico que se obtuvo en el laboratorio de física del Tecnológico Costa Rica, en el campus local San Carlos. Muy bien. Tal vez para comentarles, esta práctica va a ser realizada por la asistente del laboratorio y ella nos estaría compartiendo los datos para nosotros proceder con el respectivo análisis. Muy bien. Ahora, con respecto a la teoría, entonces, bueno, quería comenzar recordando lo que es un movimiento unidimensional, con aceleración constante. El ejemplo más conocido, los ejemplos más comunes que nosotros realizamos en la teoría del laboratorio de física es el de caída libre. Entonces tenemos una aceleración constante que ustedes ya saben sería la gravedad, que siempre está apuntando hacia el centro del planeta. Entonces, de acuerdo al sistema de referencia que ustedes pongan, ustedes pueden utilizar con positiva o negativa, ya eso depende de cada quien o cómo se les explicó su profesora Eugenia, pero en la vida real, la gravedad, ustedes saben que va hacia abajo. Muy bien, aquí tenemos, bueno, una representación del movimiento de caída libre. Bueno, aquí hay un objeto que se mueve hacia arriba, entonces la gravedad sigue igual, apunta hacia abajo, y como el movimiento va hacia arriba, entonces tomamos eh, la gravedad como negativa. La velocidad aquí va disminuyendo y disminuyendo hasta el punto donde se detiene y la velocidad final es igual a cero. En el otro caso, más bien sería una caída de un objeto. Entonces se suelta el objeto, empezamos con una velocidad inicial, perdón, cero. La gravedad va en dirección del movimiento, entonces se considera positiva y el objeto cae hasta colisionar. Muy bien. Eh, bueno, aquí eso ya lo expliqué. Si tenemos una velocidad que apunta en otra dirección al movimiento, o sea que ya no va hacia arriba o hacia abajo, sino que va hacia los laterales, entonces tendríamos un movimiento parabólico y sería un movimiento en dos dimensiones. Eh, la cinemática o el análisis de este tipo de movimiento puede ser un poco más complejo que un análisis de un movimiento unidimensional, ¿verdad? Ya ustedes lo vieron en el curso de teoría. Entonces tenemos velocidad en y y velocidad en x. Entonces tenemos un vector velocidad total. Bueno, aquí como está saliendo, vector velocidad inicial. Esta velocidad siempre va a ser tangente a una parábola. Aquí lo podemos ver. Y tenemos siempre las componentes de ese vector velocidad. En el caso donde alcanzamos la altura máxima, la velocidad en y es igual a cero, porque el movimiento parabólico está compuesto por caída libre y movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, este componente Vx siempre va a tener siempre va a ser constante, va a ser la misma componente al inicio que al final. Y la que no sería constante, la velocidad que no sería constante sería la velocidad en y. Ve que tenemos aquí, tenemos mucha, conforme avanza, va disminuyendo hasta llegar a cero y ahora cambia de dirección y sigue aumentando.
Muy bien. Bueno, altura máxima, el alcance. Bueno, eso era para representar eh, los tipos de movimientos que podemos tener. En este caso, nosotros vamos a analizar el movimiento en un plano inclinado sin fricción. Entonces, ese movimiento va a estar va a ser debido a dos direcciones, la dirección X y la dirección Y. Pero si nosotros nos aprovechamos de la forma de este plano, podemos rotar nuestro eje de coordenadas. Entonces podemos tener un movimiento de dos dimensiones, podemos convertirlo en una trayectoria recta, que sería un movimiento unidimensional. Ok, entonces aquí podemos ver, lo que hacemos es darle una rotación hacia la derecha de ángulo θ. Entonces aquí podemos ver que ahora el movimiento de este bloque sería únicamente en la dirección X. Entonces puede ser mucho más fácil analizarlo. Entonces ya más adelante vamos a hacer un ejercicio donde podemos obtener las componentes y verlo más detalladamente. Pero de momento nada más quiero que veamos que el movimiento que vamos a analizar lo podemos considerar como un movimiento unidimensional. Bueno, tal como se explica acá, esta información ustedes la tienen o ya la tuvieron que haber visto en la plataforma de Moodle. Si se coloca el sistema de coordenadas como se muestra en la figura, el movimiento del objeto se da solo en la dirección X', o sea, el nuevo eje X que nosotros consideramos. Y se puede trabajar el problema como un caso de aceleración constante unidimensional. Otra ventaja es que la fuerza normal, debido al contacto entre el objeto y el plano, es perpendicular a la trayectoria y no interviene en la cinemática de la partícula si se trabaja sin fricción. Ok, aquí quiero aprovechar para, momento, para hablar sobre las leyes de Newton. No sé si ya las vieron en teoría. Entonces, la fuerza normal es la que tenemos debido a la tercera ley de Newton, que es la fuerza de acción-reacción. Entonces, solo para recordar, voy a hacer aquí una anotación. Vamos a ver cómo me va porque tengo mucho de no hacer anotaciones. Entonces, disculpen mi caligrafía. Ok. La primera ley de Newton nos dice que si tenemos un sistema en equilibrio o no tenemos un sistema o tenemos un sistema con una fuerza neta igual a 0, entonces el sistema va a estar en reposo, va a estar en equilibrio porque no tenemos ninguna fuerza aplicada y no va a haber un movimiento acelerado. Entonces va a ser un movimiento con aceleración constante, que esa aceleración constante puede ser 0, entonces va a estar estático. La segunda ley de Newton nos dice que si tenemos una fuerza neta, entonces vamos a tener un movimiento acelerado. Y la tercera ley lo que nos dice es que si yo ejerzo una fuerza en un objeto, ese objeto también va a ejercer la misma fuerza en mí. Es lo que llamamos acción-reacción. Entonces vamos a escribirla como que F de A sobre P va a ser igual a F de B sobre A. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fuerza normal? Bueno, aquí no se ve, casi no se ve el vector. La notación del vector. Entonces, nosotros tenemos un bloque. Ese bloque tiene un peso, W. O sea, es una fuerza que este bloque está ejerciendo sobre esta superficie. Entonces, la superficie, por lo tanto, va a ejercer la misma fuerza en el bloque, que sería la fuerza normal.
Entonces, esa sería nuestra tercera ley de Newton, que es la fuerza de acción-reacción. No sé si ya lo han visto en la teoría de física, pero no está de más repasarlo. Muy bien. Voy a cerrar esto. Ya estoy aprendiendo más a utilizar las anotaciones. Ok. Nosotros al cambiar el sistema de coordenadas, como lo rotamos, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, ahora tenemos que sacar las componentes del peso, puesto que el peso siempre va a apuntar hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos que sacarlo mediante componentes. Aplicando trigonometría llegamos a obtener que, bueno, después de hacer el proceso eh, de, de análisis del diagrama de cuerpo libre, podemos obtener que la aceleración de la gravedad, perdón, la aceleración del objeto que está en movimiento en el plano inclinado va a ser igual a la gravedad por el seno de teta. Aquí tuve un error, sí lo corregí en la clase, pero no en esa presentación. Aquí es coseno de teta, la componente y de la aceleración del objeto. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a encontrar o vamos a obtener en el laboratorio. Entonces nosotros vamos a obtener la aceleración y vamos a tener también el ángulo, podemos sacar el seno del ángulo y podemos despejar entonces a partir de esta ecuación nuestra única variable, que sería la gravedad. Ok, entonces encontraríamos el valor experimental de la gravedad en el laboratorio física del campus tecnológico local San Carlos. Como el movimiento se da en el eje X', se puede usar las ecuaciones de cinemática a una dimensión si se considera que la aceleración es constante y está dada por la ecuación 1, que sería esta. Si el ángulo de inclinación del plano es pequeño, el objeto se mueve lentamente y se puede medir su posición, velocidad y aceleración con facilidad. Según la ecuación 1, esta aceleración es directamente proporcional a la gravedad. Entonces se puede calcular un valor de la gravedad al estudiar el movimiento de un objeto en un plano inclinado. Entonces, bueno, al menos nosotros no vamos a medir posición y velocidad. Las mediciones que nos va a aportar Melania simplemente van a ser de aceleración, pero igual podemos obtener el valor de la gravedad. Y eso sería todo con respecto al marco teórico, chicos y chicas. En la siguiente página va a encontrar un ejercicio donde no vamos a encontrar la gravedad, porque la gravedad la vamos a tomar como una constante, puesto que así es, ¿verdad? Y vamos a despejar el valor de la aceleración del bloque o el trineo, que sería el ejercicio 1. Pero el fenómeno es exactamente el mismo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de eso, de leyes de Newton. Y por último, se van a presentar algunas preguntas que ustedes van a responder. Muchas gracias.